Hola familia, amigos que se conectan a esta cápsula el día de hoy. Qué bueno que estás conectado y espero que Dios hable algo a tu corazón. Y hoy quiero recordar 1 Corintios 13:13. Nos dice que en esta vida permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de cada una de ellas hay tantas cosas que hablar, pero quiero hoy tocar el tema de fe. Dice la Biblia que todos hemos recibido una medida de fe. Y pues ahora estamos ya en época decembrina, estamos a punto de terminar el año y viene un nuevo año por delante. Y yo creo que es un buen momento donde podemos recordar que todos tenemos una medida de fe. Tal vez tú a veces te sientas como que la situación rebasa la medida de fe que Dios puso en ti, pero recordemos que la Biblia nos dice que esa medida de fe es como una semilla de mostaza que va creciendo. Entonces podemos ver en nuestra vida que la fe va creciendo. Dios nos ha dado a todos una medida para que vayamos desarrollando nuestras convicciones, nuestras creencias en Dios, porque dice la Escritura que la fe es la convicción, la certeza de aquello que nuestros ojos, aunque no lo vean, pero nosotros estamos seguros de que es una realidad. Y cuando nos enfrentamos a situaciones que rebasan nuestra fe, es un buen tiempo para crecer y desarrollar nuestra fe. Nuestra fe como creyentes no nos va a dejar estáticos. Nuestra fe como creyentes no es para llegar a un lugar más cómodo o más seguro. Nuestra fe es para que cuando estamos tranquilos en la barca, pero viene una tormenta, podamos por fe creerle a Dios y caminar sobre las aguas y mantener nuestros ojos en Jesús. Cuando tú te sientes con una fe, con una medida pequeña de fe, recuerda a la viuda que echó y dio en el arca los diezmos de las ofrendas, dio no solo lo poco que tenía, sino dio todo lo que tenía creyéndole a Dios. Acuérdate de ese hombre que vino en necesidad, aún como padre con un dolor de ver, como padre que se iba a la vida de alguien que amaba y estaba en sus manos y rogándole al Señor le dijo: Señor, mi fe es muy poca, ayúdame en mi fe, ayúdame a creer. Y acuérdate de todos los hombres de Dios que tuvieron que enfrentar grandes cosas, tomar grandes pasos y decisiones, pero muchas veces solo fue el creerle primero a Dios. Y entonces cuando tú le crees a Dios puedes emprender grandes cosas. Todos tenemos una medida de fe. Este año ha sido un tiempo donde quizá tu fe fue probada más allá de lo que podías esperar, pero ¿cómo está tu fe terminando este año? Yo te invito a que si sientes que no se ha desarrollado, tú le creas a Dios. Tú creas por las cosas que Él ha prometido. Tú le creas por quién es. Dice la Escritura que no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces, a pesar de cómo se vean las cosas en lo natural, cómo se perciban con nuestros sentidos naturales, creyendo es como vamos a alcanzar las grandes promesas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo desarrollar nuestra fe? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos más fe, ir con alguien que está en continua queja no es un buen lugar. Ir con alguien que tiene algo que opinar en desánimo no es un buen lugar para donde ir. Es un buen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Solamente el escuchar la palabra de Dios nos da tanta fe, nos lleva a creerle a Dios más allá de lo que podemos. Y recordemos que por fe es que podemos acercarnos confiadamente ante Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque primero es necesario creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios está por nosotros, que Dios pelea nuestras batallas.
Entonces yo te animo a que tú tengas una medida de fe desarrollándose dentro de ti y que tú cierres el año. No esperes siquiera que empiece el otro año para tener una fe renovada. Empieza hoy y di: Señor, a lo mejor viene un cierre complicado, o vienen situaciones difíciles, o tal vez estás enfrentando una situación económica, tal vez estás enfrentando una situación que tiene que ver con relaciones familiares o relaciones amorosas, o tiene que ver con qué me va a traer el futuro, el destino, pero Dios tiene el mejor lugar para nosotros. Es pues por fe que podemos vivir y alcanzar grandes cosas reservadas para nuestras vidas. Yo te invito a que consideres, Dios no te ha dejado sin ninguna medida de fe. Dios te ha dado una medida de fe, y aunque tú veas que es pequeña como un grano de mostaza, dice la Escritura que ese grano de mostaza, aunque es la semilla tan pequeña, empieza a crecer y empieza a crecer. Entonces tú mantén tu semilla regándose, mantén tu semilla alimentándose de la palabra de Dios, alimentándose en una comunidad de fe, como lo somos en Amistad Las Torres, como podemos serlo en tantos grupos, en tantas oportunidades que hay para conectarnos y alimentar nuestra fe. Y alimenta tu fe en oración, conectado con Dios, creyéndole a Dios, quitando la condenación de tu vida, y entonces verás que aún te sorprendes de ver un árbol lleno de vida, donde otros vienen a recibir del alimento que Dios también tiene para otros. Mañana vamos a estar hablando de la segunda cosa que permanece en nuestras vidas. La primera es fe, la segunda es esperanza.